de Apia, que ya lo vimos con su maravillosa diseño, y terminamos con nuestro amigo Craig, del cual estamos viendo ahorita, pasando rápidamente Hamlet, aquella composición que hizo para el Teatro de Arte de Moscú. Entonces vamos a seguir viendo rápidamente, pues esto ya lo vimos, para caer en el desarrollo de esas técnicas aquí. Recuerden las escaleras. Esto es importante, ya que estamos acá lo retomo, ¿no? Las escaleras de famosas escaleras de Craig, que tienen mucho que ver con las escaleras de Apia, pero aquí están realmente como casi el alma de la obra es la escenografía. La escenografía nos cuenta todo de una manera muy, muy sugerente y muy eficaz. Lo digo porque de quien vamos a hablar ahora es un alumno, no es un alumno directo, pero es eh, alguien que va a heredar, aquí hablamos de Barquisimeto, que por cierto Rafa Cruz, que no está presente hoy, conoció al hijo de, porque él es de Barquisimeto. Aquí tenemos a Joseph Svoboda. Este es un señor checo, uno de los grandes escenógrafos después de esta tanda de maestros primeros, que tiene una particularidad, y es que él logra la mezcla del hombre hacedor de teatro, o sea, él es un hombre que está dentro del teatro profundamente metido, eh, tiene un taller de escenografía, trabaja en un taller, prueba los materiales y a la vez es un artista plástico y yo diría que es un codirector cuando trabaja. Hizo cosas extraordinarias, cosas que no nos gustarán mucho, pero realmente él llevó lo que hizo Craig y lo que hizo Apia a un nivel bien, bien alto. Y él dice, yo les vale esta frase porque me parece muy bonita. Cuando me siento solo en un teatro y miro en el espacio oscuro de su escenario vacío, a menudo soy preso del miedo que esta vez no logre penetrar en él. Y siempre espero que este miedo nunca me abandone. Sin una interminable búsqueda de la clave del secreto de la creatividad, no hay creación. Es necesario siempre volver a empezar y eso es bello. Él es un tipo, no es un teórico del teatro, que tiene teoría del teatro, no es de los más grandes teóricos, pero digamos que es un tipo que supo pasarse desde los elementos teóricos hasta los elementos más, tipo esto, que es más bien una cosa inspiradora o como de vida. Es un hombre que hizo su vida en el teatro, un apasionado. Eh, Él lleva toda aquella idea de la obra de arte total, del Gesamtkunstwerk que habíamos hablado, a lo máximo, a lo que él llamaba el holístico, y hacía grandes arquitecturas en sus diseños. Él utiliza por primera vez lo que se llamó el multimedia, o la multimedia, instalaciones multimedia. O sea, no tuvo miedo a ningún tipo de recurso estético o técnico, y además, incluso como técnico, es un hombre que diseñó cosas técnicas para el teatro, no solamente cosas estéticas. Entonces él trataba de combinar las actuaciones de los actores y músicos con videoproyecciones, bailarines, en fin, una cosa total, lo que hoy en día a nosotros nos parece la cosa más sencilla del mundo y más usual, y sin embargo en esa época fue este señor el que la empezó a hacer. Como les dije, no tenía ningún tipo de prurito en utilizar cualquier tipo de elemento, desde láser, videoproyecciones, cine, video, según lo que tuviera a la mano, de todo hizo, de todo, vapor de agua, en fin. Y él intentaba en una gran etapa de su vida crear un teatro no verbal, que es esto que llamó en el 93 la lanterna mágica, que es la linterna mágica, es aquella especie de juego de luces y de sombras que se utilizaba en el siglo XVIII, etc. Bueno, él renovó todo eso con una visión nueva. La linterna mágica, él crea lo que él llama la polivisión. La polivisión y el poliecrán o la polipantalla, y ahí va mezclando todo, va mezclando, ya vamos a ver las imágenes para que ustedes se puedan dar cuenta de qué habla este señor cuando habla de poliecrán y de polivisión. Esto, ok. Uy, ¿qué pasó? Ok, perdón acá. Aquí tenemos una imagen vieja, blanco y negro, de lo que es lo fue la terna mágica, o la linterna mágica en español, pues. Esto, como ven, es una cosa que cuando veamos las imágenes nos va a recordar a lo mejor un poco al Circo du Soleil,
los que han visto el Circo del Sol, por ahí va. Todas esas tendencias de nuevo circo me refiero al nuevo cirque, no al nuevo circo de allá de Caracas. El nuevo cirque que llaman los franceses, que fue todo un movimiento circense que mezclaba dramaturgia, visiones, etcétera. Todo eso, pues él fue un iniciador en todo esto. Vamos a ver un poquito. Estas son unas imágenes de sus espectáculos. Es un espectáculo rehecho, pero que están en las condiciones más o menos que estaban antes. Como ustedes ven ahí, ese par de leones son proyectados, está el actor, y hay un juego muy bonito, un poco infantil a veces, pero que en su época fue realmente muy sorprendente. Aquí vemos otra imagen de la linterna mágica con esas proyecciones y los personajes luego que están atrás, lo vamos a ver también representados por acá, y los personajes salen y entran en una especie de gran fiesta de la teatralidad. A mí me recuerda muchísimo, cuando daban las imágenes, al teatro de Drottningholm allá en Suecia, porque hay una cosa como barroca en todo lo que él hace, y de maquinaria sorprendente. Aquí vemos, perdón, aquí estoy atrás. Esto es una imagen de su Laterna Mágica. Creo que este es el viaje de Ulises. Entonces lo representa a través de esos elementos. Los actores son actores, bailarines, acróbatas, tienen unas capacidades histriónicas muy amplias que les va a permitir, bueno, entrar en ese universo que él hace. Esto que tengo aquí es una polivisión y el poliecrán. Esto es lo que yo les decía. Por ejemplo, él tenía esa gran pantalla que hoy en día nosotros lo llamamos un muro de video. En esa época nadie había tenido la idea de hacer algo parecido. Y él lo hacía a veces con proyecciones, eran pequeñas proyecciones, o a veces era, utiliza los medios que tuviera a mano, él hacía de tal manera que esa pantalla, esa pared de videos que tienen ustedes atrás, incluso podía desplazarse hacia adelante, hacia atrás, y jugar con los actores como él quisiera. Eso fue un exitazo, creo que fue una bienal, esas bienales ¿dónde fue? No, de Venecia no, la otra bienal que él presentó todo esto. Y tuvo un éxito extraordinario porque era una cosa completamente renovadora a nivel de las artes plásticas y a nivel del teatro. Fíjense lo que él inventa. Él inventa lo que llaman el pilar de luz. Es un aerosol con unas luminarias de bajo voltaje que tienen abajo, y va creando una columna, un pilar solamente hecho de iluminación. Eso lo inventó él y lo fabricó él. O sea, era un tipo que manejaba la parte técnica, pero no era un técnico. Atención, porque cuando veamos, por ejemplo, la Traviata que hizo, que fue uno de sus grandes momentos, y es una cosa muy hermosa en realidad, y muy simple y además muy inteligente, pues este señor hacía desde estos pilares con un aerosol que daba un vapor, que ya estaban más o menos presentes en Wagner. Habían cosas parecidas, pero no a este nivel técnico. Evidentemente Wagner no tenían no tenía la capacidad de hacer eso en ese momento, y Svoboda lo va a lograr. Aquí tiene la cortina. Esta cortina se llama cortina Svoboda, justamente. Son unas cortinas de luz que ustedes las van cayendo ahí, que va creando una atmósfera completamente apiana. O sea, eso es apia, donde ustedes lo quieran colocar, que son cortinas que pueden incluso llegar a impedir que tú veas atrás, y que funcionan justamente como un tul de luz. Eso es, y se le llama la cortina de Svoboda. Como ven, este señor, pues nada, se metía con todo. Un tipo, más, uno lo ve en las películas que han hecho sobre él, lo ve siempre sumergido en un universo es una especie de taller del papá de Pinocho, que es una especie de señor viejo ahí metido con un poco no sé, de maderitas y plástico, hurgando, una cosa rarísima ese señor, pero bien interesante, muy, muy interesante lo que hace. Aquí vemos entonces a la izquierda una visión de la columna, y a la derecha pues las cortinas de Bóvoda, cómo funciona perfectamente. Y ahí ven por primera vez las escaleras de Bóvoda, que son evidentemente una continuidad de las escaleras de Craig. Ven, es muy apia, y a la vez es muy Craig. Es muy heredero realmente de estos dos señores, pero llevado a condiciones mejores. El micrófono aquí. Orlando, Sí, una pregunta. sí, ¿Eso es solo con luz? solo con luz. La de la izquierda con luz y vapor.
Vapor, ok. Gracias, Vapor verde. disculpa. Ok. Aquí, aquí está repetido, pero vemos la escalera en otro punto. No, estas son las cortinas, ¿ven? Como él maneja las cortinas, que puede lograr cosas maravillosas con eso, unas iluminaciones que nunca se habían visto. Y él incluso, él crea, aquí tenemos otro, el mismo caso, pero más cerca, se ven perfectas, son cortinas como unos tules puestos allí. Él usaba cuerdas, fíjense que era muy, en ese sentido, un hombre, era muy artesano también, y hacía cosas maravillosas con cuerdas. Estas son cuerdas, metros y metros y metros y metros de cuerda, que creaban estos elementos como plano semitransparente. Aquí también la usa, esta es una cosa mucho más antigua. Y luego aquí vemos también, ven a la derecha, la implantación de los cortinajes. ¿Ven? Y cómo esto, que parece también, como digo yo, esto es un cuadro tipo Malevich o algo así por el estilo. Un dibujo completamente, uno lo podía leer como un dibujo, y no es más que la implantación de lo que tienen ustedes a la izquierda, que es esto. Esas son cuerdas que van formando como paredes de cuerdas. Eso exactamente. Aquí está marcando por dónde pueden circular los actores. Posible circulación de actores, por ejemplo. Y logra digamos, esa apariencia. Aquí tenemos un efecto, una foto de algo parecido. Aquí esto está trabajado con cuerdas y proyecciones, porque él no escatimaba, pues él tenía que usar humos y tenía que usar las cortinas y tenía que utilizar proyecciones de fijas, proyecciones vivas, lograr esta es una escenografía muy bella, muy hermosa. Ahí está la escalera de nuevo. Ahí, y es muy hermosa porque crea una especie de sensación de aéreo, de lluvia eterna, de un espacio que a la vez no es espacio, sino que es como inexistente y a la vez muy existente. Y bueno, en fin, con juego de colores logra, yo creo que algo muy hermoso. Es una cosa bastante vieja. Fíjense que usaba él los rayos láser. Primera vez que se usaron rayos láser en la holografía. Holografía usó muchísimo. Proyecciones en varias pantallas, proyecciones en pantallas que se movían. Un hombre que trabajó en todas partes. Tiene más o menos los teatros importantes donde hizo sobre todo mucha ópera. En el Metropolitan de Nueva York, en la Ópera de París, en el Covent Garden en Londres, en la Scala de Milán, la Fenice de Venecia, la Ópera de Berlín, en Leningrado, en el Old Vic de Londres, en Viena, y luego el Piccolo Teatro de Milano, donde él trabajó también. O sea, era el escenógrafo del momento, el escenógrafo del momento. Escribió también un libro, El secreto del espacio teatral, pero no fue su mayor aporte, el aporte teórico. Yo creo que su mayor aporte es un aporte práctico. Y yo creo que entre Apia y Craig ya nos habían vuelto ya bastante locos con la teoría, y dijo, déjame poner esto en el piso, en el suelo. Fallece en Praga, él es checo y fallece en Praga a los 82 años. Si vemos un poquito las cosas de él, ¿vea? Hay cosas muy simples, a veces ingenuas, porque hay una cosa ingenua en medio. En él había una especie de ingenuidad que a veces era genial. Es lo que me parece a mí. Y esto es una cosa muy ingenua en el fondo. Y a nuestros días se ve más ingenua todavía, que es sencillamente la proyección de las manos de actores atrás o delante, no sé realmente, creo que es por detrás, y luego eso daba ese movimiento de manos y que debía ser en su época muy impresionante. Eso no se había hecho. Y hoy en día nosotros eso hasta lo podemos ver como algo anticuado o algo pasado, pero sin embargo no está tan mal. En realidad depende cómo se use. Aquí tenemos un uso de material. Si ustedes me dicen cuál es la estética de Svoboda, yo creo que él, así como usaba materiales, él se adaptaba muchísimo. Habían elementos recurrentes en su estética, como el circo, como las cosas arlequinescas, y a veces ese gusto por la abstracción tipo Apia o tipo Craig. Y eso me parece lindísima escenografía realmente. Aquí miren estos paravanes muy a los Craig. Claro, estos paravanes tienen proyecciones, o sea que le agrega el elemento de las proyecciones y logra estos aspectos. Por eso les digo, él no tiene prurito ni miedo ni nada. No, realmente es un hombre sin miedo, no tiene. Es un hombre que es muy lanzado, y yo creo que esa falta de miedo a errar creo que le dio una libertad. Como dice él, tenía mucho miedo a equivocarse, pareciera que no, porque se lanzaba con cosas increíbles.
Aquí vemos un poco una estética, estas estéticas de él, donde hay mucha iluminación, hay mucho baile. Hay una cosa si vemos los espectáculos nos parece un poquito pantomímico, pero como director no es su gran labor. Su labor fundamental es en la Laterna Mágica y luego como escenógrafo. Aquí tenemos un juego también de proyecciones con cuerda, con, con color, o sea, un espacio que parecía muy orgánico, que pareciera no tener sentido arquitectural. Por eso les digo, como un hombre que hace esto logra luego hacer lo que va a hacer, lo que vamos a ver con Edipo Rey. Hace una cosa que es completamente arquitectural y esto que es una cosa completamente simbólica, atmosférica. Parece que no, por eso digo, yo no tengo ninguna deuda con nadie, yo no tengo ningún compromiso con nadie, sino con la obra concreta que tengo delante, el proyecto que tengo delante y lo que sea necesario se usará. Aquí tiene una cosa que pareciera otro escenógrafo, es lo que quiero decir. Pareciera como que si fueran varios escenógrafos trabajando juntos. Miren esta cosa tan arquitectónica, absolutamente arquitectónica, muy extraña. Esta obra que era, no, Romeo y Julieta no era, no lo recuerdo, ya voy a ver si recuerdo qué obra era. Y aquí tienes otra imagen con la iluminación, porque como siendo un gran iluminador, es el gran iluminador, pues logra unas imágenes muy fuertes y muy hermosas. Esta me parece muy bonita. Esto es lo mismo, pero en proceso ya del espectáculo. ¿Okay? Aquí tenemos esto, por ejemplo, que es una especie de laberinto y uno se pregunta, pero este es el mismo autor que pudo haber hecho esto. Ese es el mismo escenógrafo. Como les dije, él no tiene miedo. No tiene, aunque lo diga, la primera frase, yo tengo miedo, pareciera que el miedo lo impulsaba a sencillamente a obsesionarse hasta lograr lo que él necesitaba. Esto es Carmen de Bizet. Otra cosa completamente. Hay una especie de plano inclinado donde podemos ver a los actores, los pies de los actores. No sé si cómo lo lograba, si era con plástico o con qué, o con vidrio, o simplemente era así con estructura. Este es lo que él hizo para la Carmen. Nada realista, eso sí, sus escenografías evitan lo realista, no están allí marcadas en una cuestión realista. Y si hay un elemento realista, sobre todo en el caso de la Laterna Mágica, que es la primera etapa de su escenografía, es ya van a ver, por contar una historia. Miren, a mí me parece esto extraordinario. La foto a lo mejor no es la mejor foto, pero como concepción, como concepto de unos planos que suben y como unas hojas de papel enormes que se van subiendo y que, bueno, te da a la vez una montaña, te da a la vez los personajes sometidos a un espacio con una dinámica bien especial y una dinámica a lo mejor de dificultad o de soledad en medio de todo esto. Y ahí tenemos su cortina que no podía faltar, que evidentemente aquí se ve mucho más clara, pero que en el teatro debió dar una atmósfera muy hermosa. Aquí tenemos dos cosas interesantes. Esto es un Hamlet que él hizo. Yo no pude conseguir un video que mostrara acá, que mostrara el movimiento de esto. Esto que ven ustedes aquí es muy Apia, perdón, muy Craig, son como gavetas. Las vemos acá, son como gavetas. Y todo esto se mueve hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados. Bueno, no hacia los lados todos, pero hay movimiento de adelante. Este elemento, por ejemplo, podía venirse hacia adelante 2 metros o más. Y entonces es una máquina absolutamente que se va transformando completamente y que permite a él y al director, porque yo creo que él es una especie de codirector, porque es tan fuerte el aparato escénico que crea, que me recuerda muchísimo a los ingenieros del Renacimiento, ¿no? Aquellos ingenieros que se ocupaban de hacer grandes maquinarias para sofocar de admiración a los espectadores. Y yo creo que, hay videos del movimiento de esta maquinaria, pero yo infelizmente no lo tengo. Esto es Edipo Rey. Entonces, les digo que piensen un poquito en la trayectoria. Voy atrás para que hagamos un poquito con la memoria de él. Una cosa aquí mezcla un poquito más lo arquitectónico con lo inspirado, vamos a decirlo así. Pero esto, por ejemplo, llegar de esto a todo es pasando por aquí hasta llegar
a esta gran escenografía, que es una de las grandes escenografías de él, Edipo Rey. La tragedia se daba en una escalera inmensa, inmensa, muy sorprendente. Evidentemente para los actores tenían un esfuerzo y un trabajo muy especial que hacer. Y esto es lo más que yo creo que él hizo. Aquí está el plano de lo que era la inmensa escalera. Y digo inmensa porque era inmensa. Vamos a ver alguna reconstrucción por ahí que se hizo. Ajá. Aquí vemos la utilización de escaleras con cortinas, con las cortinas de él, Boboda. Aquí vemos una especie de pasarela intervenida por laterales con una cortina atrás que crea una atmósfera muy hermosa. Hay que ver que estas fotos realmente no son unas fotos buenas y que eso hay que imaginar más allá de la foto, ¿no? Aquí tenemos Tristán y Isolda, donde él va a dar el barco aquí está acá, con este elemento, este es mástil, el cielo, una cosa que quiere ser realista y no lo es, va ahí entre las dos, en dos casos atmosférica. Y miren esta escenografía muy particular. Esta es Idomeneo de Mozart, una ópera de Mozart temprana. Y la escenografía es justamente esto, esta cara como del rey, de Idomeneo, como marmórea escultórica. Es una escultura en realidad. Es una escenografía escultórica. ¿Qué hace él? Simplemente la divide y ella va por movimientos como una cajita, va abriéndose y creando espacios de acuerdo a las escenas de la ópera. Es esto, que permite entonces hacer como la descomposición del personaje de Domeneo y a la vez nos permite a nosotros cambiar de espacio según nos vayan narrando la dramaturgia de la ópera. Aquí vemos otro elemento por el estilo, escultórica. O sea, que no solo los láseres, se dice, si voy a la escultura, voy a la escultura. Escultura arquitectónica, no sé cómo la quieran llamar ustedes. Y estos son una serie para Hamlet, de elementos que yo diría, esto lo hizo Craig. Son diseños, y sí, es muy de Craig, muy craigiano, evidentemente. Hay una inspiración clara, eso no hay problema. Aquí hay una mezcla también de elementos de tela con elementos sólidos que no, como digo, no tenían miedo a los materiales. De nuevo, esto es otra visión de una cosa mucho más atmosférica de lo que puede ser su visión arquitectónica o escultórica. Y aquí esto es muy interesante, porque creo que esto es Norma, si no me equivoco. ¿Es Norma? Es un Bellini, pero no recuerdo si exactamente qué es Norma. Esto es una tela arrugada inmensa, muy grande, muy, muy grande. Ahí tenemos nuestras escaleras, que ya le había cogido el gusto por las escaleras y ya creo que la abandona pocas veces y le funcionaba muy bien. Y esta gran tela se movía, no solamente se movía, se adelantaba y podía ver cómo sofocar a los personajes, sino que permitía ciertas proyecciones encima de ella, como estamos viendo acá. Entonces, evidentemente es muy fuerte la visual que pueda tener un espectáculo con de que tú ver una tela inmensa tragándose a los personajes y luego sobre esa tela yo puedo hacer proyecciones abstractas o no, en este caso abstractas, y que me va modulando del color, me va modulando la presencia, la textura de la tela, puede convertirse en nubes, puede convertirse en piedra, solamente por una proyección y depende cómo lo maneje él. Como ven, es muy imaginativo, él está sacándole provecho a cada. No es como en el caso de Apia, que es un discurso teórico y es un discurso maravilloso, genial y yo creo insuperable en la historia de la escenografía y las artes plásticas dentro del teatro, pero en el caso de Apia eran las variaciones infinitas sobre un punto de vista. Y aquí tenemos un hombre que como está muy metido con el teatro dice, dime qué hay y con eso te hago lo que hay que hacer. Y veo. Es como otro punto de vista, a varios los dos. Aquí tenemos también juegos de plataforma más iluminación que termina diluyendo como las aristas y diluyendo lo, la corporeidad y convirtiéndolo en luz. Que eso que es muy interesante en él. A lo mejor en Apia hubiese sido un diseño, hubiese sido una lucubración teórica que se convierte en algo real que el espectador va a ver.
Perdón, disculpe, me pasé una. Esto lo puse porque me hace mucha gracia. Esto es una ópera que se llama La novia vendida, de Smetana. Esta ópera es una ópera de ese tipo de ópera de Europa del Este, que son óperas como muy populares, o que trabajan lo popular, que trabajan lo... Entonces yo, es decir, un tipo como este, ¿cómo va a trabajar lo popular? Y mira la vuelta que le dio, ¿no? Hizo como una escenografía clasicona, pero como picada en pedazos, lo que le da un movimiento de entrada y salida a los actores y a la vez le daba ese aspecto popular, tradicional de las artes populares después de Europa Oriental. De la estética visual, quiero decir, exactamente. Aquí vemos un juego de los personajes con espejos a veces y proyecciones. Miren la proyección de esta lámpara acá, y que va a variar, yo no sé exactamente qué obra es esta. Y tenemos unos elementos centrales que crean ese juego de claroscuro muy a lo Apia también. Esto me extraña, a mí también no me gusta para nada, ¿no? Tengo que decirlo, ¿no? Pero a lo mejor en escena se ve muy bonito, pero es como él no tenía miedo, no tenía, el miedo que él dice que tenía lo llevó a cosas insólitas. Esto es insólito como escenografía. Yo no sabía ni cómo interpretarla, porque son telas como ¿cómo se llama esto? Encajes, como unos grandes encajes o unas grandes telas, no sé qué sería exactamente, pero en una forma muy extraña, porque parece que él quiere ser realista, pero a la vez diseña y da un efecto a mí se me hace muy extraño, pero me parece muy interesante que un hombre como él se atreva a todo este tipo de cosas, pues, no tiene miedo a escaparse de ciertos principios estéticos que uno podría ver en él. Por ejemplo, esto es de una modernidad total, donde no hay absolutamente sino un juego de un espacio que encierra este personaje y no hay nada de lo anterior que hemos tenido de él. Evidentemente que esas plataformas laterales se abren y se cierran. Aquí tenemos otra cosa también insólita por su geometrismo, vamos a decirlo así, por la forma geométrica que parece, tú me dices, esto es el mismo autor, y yo digo, bueno, no sé, aquí el elemento redondo atrás, y sin embargo hay una belleza en medio de todo esto, él se dejaba influir, yo creo que se dejaba influir por cualquier cosa, decía, venga, lo que venga. Eh, Aquí vemos unas imágenes, si funcionara esto, ¿sí? De la Laterna Mágica, que es ese espectáculo que él hizo que lo lanzó a él allá en Checoslovaquia, en Praga, pero ya no sé si en esa era ya Checoslovaquia. Eh, la República Checa, quiero decir. Y, y es como ves una especie de circo del sol. Algunos elementos. Esto es una revolución contemporánea, pero ahí está todo lo que él había propuesto. Ahí vemos la diversidad. Mucha danza. Esto se llama el circo increíble y es muy circo de sol. Son payasos, son un viaje. Lo que es interesante es ver cómo todo cuadra. Buscando la cosa mágica.
Bueno, esa es la Laterna Mágica. A mí me parece interesante. ¿Qué es esto? ¿Continuó? Sí, que continúa un poco. Ah, no, te queda un pedacito, sí, es verdad. Mire, estas cosas las hacen hoy en día todo el mundo, todos los grupos de danza. Y esto tiene unos 50, más de 50 años, que a veces son muy ingenuos, hay mucha pantomima, hay cosas como esta, y hay cosas un poco más como densas. Pero los grupos de danza contemporáneos que tanto usan la multimedia y usan videos, eso, a veces no hace sino repetir estos elementos que en su época era novedosísimo. Ahora sí creo que murió. No, ¿no? ¿Sí o no? Se paró. Bueno, no sé. ¿Qué están viendo ustedes? Volviste, No, Orlando, es que me salió ahora algo. Se ha detenido la función compartir pantalla. a ver, Bueno, espérate, de todos modos, me estás viendo, ¿verdad, Patricia? sí, Bueno, vamos a esperar porque el PowerPoint también es que te digo, esta máquina ella tiene sus debilidades porque ella es como una computadora de viaje, entonces es como poco potente. Porque se cerró. Patricia, ¿me dime, oyes? sí, Ajá. Sí, es que no te estoy viendo. No veo nada. Ya entré aquí. Segundo. Qué fastidio con esto. tienes activada Aquí en. para que puedas compartir pantalla, te activé. Ok, déjame primero colocarme en el sitio donde estaba. Cada vez que hay un video, creo que ese es el problema. Sí, la otra vez pasó igual. Ok, yo me voy a poner primero en esto y después. ¿Dónde estoy? Aquí está el video. Ok, creo que esto es la escalera. Ok, voy con la escalera. ¿Tú me estás oyendo? Sí, Ok. todos te estamos oyendo. Sí, pero no me están viendo, ¿verdad? ¿O sí? Sí, te vemos a ti en pantalla. No logro. Un segundito. No es que necesito salir entonces, ¿será? Aquí voy. No veo la. Dios Cristo, este aparato. Ajá, ya me vi. Aquí estoy. Ok. Me diste compartir pantalla, ¿verdad? Sí, Ujú. Ok, ahora sí, ¿no? Ahora ahora sí, ven. sí. Ujú. Ya se va a poner en. Vamos a ver un video de la escalera. Esto es se hizo una exposición sobre él, no, se planificó una exposición. Y en la planificación de la exposición, pues se recreó la escalera famosa y abajo estaba la exposición. Entonces vamos a ver eso, pero esto es una renderización electrónica, no es la realidad. Esta es la escalera. Para que vean el tamaño de la escalera que él planificó eh, no es exactamente la escalera, porque fue transformada para esta exposición que iban a hacer, no sé si lo hicieron en realidad, pero era esto. Era un poco para que el espectador estuviese en las condiciones que podían estar los actores y percibieran. Y debajo de la escalera como un elemento, un macro elemento de la exposición, y debajo estaba la exposición con las cosas que ustedes van a ver a los lados eh, de sus maquetas y algunas dibujos.
Ahí se ven pasar. Pero lo interesante es ver la enormidad de la escalera. No me pregunten qué dicen porque no lo sé. ¿Dónde fue eso, Orlando? No, no sé dónde fue esto, en realidad no lo sé. Creo que se hizo en Alemania, pero no sé en qué ciudad. Mm. Pero fue un proyecto, no se llegó a hacer, fue un proyecto, se quedó como proyecto. Entonces que hay la cuadrianal que hacen de escenografía, que se han convertido en el templo de las maquetas y de los proyectos que nunca se realizaron, pues, porque y incluso ganan premios de mejor escenografía, maquetas y proyectos y no exactamente cosas reales. Mira, ahí está, eso es la escalera. Y aquí Pero tenemos esa luego, escalera, perdón, pero esa escalera se parece a la del Museo Pérez en Miami. sí puede ser que se haya Se parece basado en, full. Se ¿sí? parece full. Sí. Ok. Pero bueno, es que la homenajearon a través de Y aquí tenemos esto. Es un Macbeth, la ópera de Verdi. Para que vean un poco cómo funcionan los espectáculos de él. Se volvió a parar esto. Se para. Sí, hoy ¿Lo la están conexión viendo o está complicada. no? No, se volvió a parar. ¿Sabe? Tiene la función de nuevo. Dios mío, esto. Pero quiero, bueno, si no, nos vemos a... En fin, donde hay una escalera estará este señor montado. Y bueno, aquí la Traviata, no. La escalera y Macbeth. Vamos a ver, ¿lo están viendo o no? Patricia, No, No, ahorita no. no. Dame, te vemos a ti. me ven a mí, luchando con la señora esta. Ok, vamos a ver si tú me das pase otra vez para... ¿No está? ¿Sí? ¿Me diste? Mm, Ahí viene, dice que sí, estás ahí ya. compartiendo. No, disculpen por la tecnología, que no es tan tecnológica. Déjame. Se está cayendo cuando pones los videos, Orlando. Entonces tengo el de Macbeth, no lo pongo, que no sé qué hacer. Déjame poner un poco a ver si se queda un poquito más, porque me interesa mucho que vean las atmósferas que él logra crear con esto. Por lo menos donde hay la transparencia. Ven que es un universo de transparencias con proyecciones que son unas texturas casi, esas telas semitransparentes se convierten en piedras semitransparentes a partir del trabajo que hace él. Y quiero que vean la escena del asesinato. Ven cómo se va, hay una especie de búsqueda de... Los cantantes, estos es en Corea, en Japón, por ahí, esos son cantantes todos de allá. Ellos, vamos a ver a ellos a través de esos tules, de esos especies de tules de piedra. Escena de la escena. Es Lady Macbeth, pero la escena de asesinato no la vimos. Y fíjense aquí cómo le usa el espejo como un elemento para darle fuerza a Lady Macbeth y Macbeth en la escena del banquete. La puesta en escena no es de él, ¿ah? Es importante. Todos esos movimientos escénicos son de él. Lo que es de él es el juego con aquí, con los tules, que se ve acá.
que me da miedo que que se vuelva a caer. Aquí está el rey, Macbeth. Creo que está, esta es la escena del puñal, creo, donde él ve el puñal. Y pronto asesina al rey. Bueno, en fin, voy a pasar porque me da mucho miedo que se vaya a caer otra vez. Y tengo otro video más importante. Acá. Hablamos de este proyecto. Este proyecto se hizo en la ciudad italiana de Macerata. Esta no es Macerata, este es otro sitio, pero Macerata fue donde se inauguró. Es una traviata. Y la historia es muy singular porque el director de escena le decía, yo quiero hacer una traviata muy contemporánea, sin perder nada de los elementos tradicionales de lo que es la traviata. Recuerda, la traviata, la perdida, la extraviada, es una prostituta que pues tiene una vida muy chévere en París y que es la dama de las camelias, la de ahí viene. Y se enamora de Alfredo y al fin consigue el amor verdadero, pero el papá de Alfredo se opone y dice, mi hijo no puede estar empatado con una prostituta porque mi hija tiene que casarse con un hombre de bien y si usted está de por medio no van a querer. Y ella abandona a Alfredo en sacrificio por la belleza y la pureza. Yo, mujer impura, dejo a la mujer pura que logre su vida porque yo no merezco la felicidad. Y ella lo abandona y él cree que es que ella es tan prostituta y tan baja calidad que pues no puede estar sin el bochinche con que ella vive. Y de hecho al final, bueno, él hace una escena terrible donde le tira el dinero en la cara, el papá interviene, le dice que si no puede tratar a una mujer. En fin, una mezcla de nobleza con ingenuidad y con una visión de la mujer un poco rara. Y al final ella muere de tuberculosis, como todo el mundo sabe, pero cantando bellamente. La tuberculosa que mejor canta en el mundo. Aquí tenemos nosotros esto. Entonces él dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hacer esa mezcla de lo romántico, del siglo XIX? Eso? Entonces él dice algo que se vea más, que sea el reflejo de la teatralidad de la época. Y crea este aparato. Este aparato que ven ustedes aquí muy simple es como una ostra. Esta es una pared de espejos. Y aquí en el piso están evidentemente los actores y unas pinturas. Esto cierra completamente acá y se abre como un libro hacia arriba, según el ángulo que le queramos dar, que queramos dar, y se logran cosas así. Este es el teatro, y aquí está el espectáculo y los espejos que pues nos están devolviendo a nosotros la visión de lo que pasa acá. En este momento, este espejo está muy alto, porque él quiere en este momento, que es el final de la ópera, que el público se vea reflejado como partícipe de ese drama romántico que es la Traviata. Esto es un momento de la ópera, ven, el piso está pintado con estas flores muy románticas, muy lindas. Esta es la escena del segundo acto. Ella está hablando con el padre, creo que está hablando con el padre de su novio, de Alfredo. Y el espejo nos devuelve esto y ya vamos a ver qué interesante es. Aquí vemos el comienzo del espectáculo, un telón. O sea, cuando comienza hay un telón en el piso, como un telón pintado al siglo XIX. Y aquí vemos cómo ese telón se refleja. Nosotros esto lo vemos a través de estos espejos en realidad, apenas podemos verlo. Y eso nos da a nosotros como una especie de telón que es el reflejo del verdadero telón. ¿Ok? Aquí vemos nosotros lo que da como resultado cuando eso ocurre. Vemos que lo que está acá, que están ellos dos, y creo que ellos dos son estos de acá. Estos dos, así vamos viendo cómo están siendo reflejados, lo que crea un cuadro completamente cargado de formas y el movimiento se duplica y eso queda atrás como una gran escenografía en movimiento y en transformación que va muy bien con el desarrollo dramatúrgico de la ópera y logra así una visión, a mí me parece a mí casi me parece como la ascensión de la Virgen, me parece una cosa muy pura en medio, hablando de prostíbulo, porque ella está en un prostíbulo, aquí vemos mejor lo que es. Entonces, creo que queda claro, ¿no? Esto tiene esta forma rara que le dio él, que no sé para qué le dio esa forma, no sé. Un poco de diseño, a lo mejor a mí me hubiese gustado más cuadrada, pero ese es gusto mío, no de él. Y aquí todo lo que pasa lo vamos a ver acá doblemente. Tengo, pues, en Macerata un video donde vamos a ver, y es muy bello. Y espero que funcione porque es
Es realmente uno de los momentos más interesantes de lo que hizo este señor. Okay. Brockhaus es el director de escena. Miren cómo va abriendo el espejo. ¿Están entendiendo? Como si fuera un bivalvo, una cosa de esto, ¿cómo se llama? Una ostra. Va viendo y nos está mostrando esto. Esto se corre, técnicos la corren y podemos ver lo que está atrás, que no es más que imágenes como de un burdel del siglo XIX. Los actores entran y van creando el universo de la casa de ella. En realidad es la casa de ella, no es un burdel. Es la casa de ella que es un burdel, en realidad. Es una casa de una dama, de una prepago, pues. Vamos a decirlo así. Y lo que a mí me parece interesante, que a mí me parece muy floja la dinámica del director de escena, y sin embargo esto le da un vuelco que cosas que serían totalmente tontas adquieren otra cosa. El famoso Libiam. Fíjense que hay 2 o 3 parejas bailando, nada más, y hay un movimiento dado. Y en el segundo acto se ve más todavía. Ok, segundo acto. Voy a parar un segundito a ver si logro... Ay, concha. Ah, esto no se para, Dios, perdón. Porque tengo que explicar un poco qué ocurre ahí. Ok, aquí está el papá, señor Jamón, creo que se llama, y ella. Esta es la casa de campo donde ella se retira. Ya no quiere ser prostituta, ya quiere ser una ama de casa. Ya se regeneró. Entonces ella quiere vivir en una casa de campo, incluso bien alejada de París, para que nada malo le ocurra. Y está en esa casa de campo, que es una imagen completamente siglo XIX de la pureza y la belleza, viviendo como una señora decente, con su novio, con su marido, su esposo en todo caso, no es su esposo, no están casados. El piso, como ven ustedes, es un telón pintado, que está siendo reflejado acá, y el director, el escenógrafo, hace un movimiento, 2 movimientos en este acto. Un movimiento hacia la escena de las flores, que les mostré antes, como un poco la pureza de ese campo, cuando él le exige a ella que por favor abandone a Alfredo para que la hermana de Alfredo, se pueda casar con un hombre de bien, porque si no va a manchar el honor de la familia pensar que el cuñado, tiene como esposa o como mujer a una prostituta famosísima en París. Y lo que ocurre es esto. Ella acepta, evidentemente feliz de sacrificarse por la muchacha pura y bella. Miren aquí arriba cómo empieza a transformarse la escenografía. ¿Qué es esto que está pasando aquí abajo? Por ahí estar unos alando la escenografía, no sé dónde, atrás. Es como que si se derritiera la casa, abstrayéndola de la realidad a una cosa hermosa que es su sacrificio. Terminamos en esto. Ok. Ella dice, dígale a esa joven hermosa y bella que yo me sacrifico por ella. No sé qué más, el papá nunca le dirá nada a la hermana de... Y este es Alfredo, el novio, que llega y se da cuenta que ella se ha huido y no entiende por qué se fue. Y en ese momento el papá regresa para decirle al hijo que no se preocupe, que la abandone, que es una mala mujer y que él va a estar, y lo abraza, y se transforma en todo lo que es una visión patriarcal, una visión, estoy hablando como la feminista chilena, patriarcal, como una visión de la familia clásica, etcétera, etcétera, donde él es rescatado, digamos, de las manos de la prostituta. Ay, se me fue esto todo. Perdón, acá. De nuevo, los maquinistas corren el telón que está en el piso, y ahí está la familia.
mío, cómo sufre, yo te voy, el papá, yo te acojo otra vez en el seno de la familia y ya. Ok, en este acto ella vuelve otra vez a la vida de París y aquí hay una cosa, hay un ballet y hay este grupo que empieza a caminar muy simplemente, muy tontamente y sin embargo, si no estuviera esto acá, sería un movimiento totalmente plano y tonto, pero al tener ese elemento reflejado le da una movilidad mucho más interesante. Este es un casino. A mí la puesta en escena no, a nivel actoral no me mata mucho, no me, pero creo que lo que hizo Svoboda es muy bueno. Y está al final de la ópera, deshecho todo, no hay nada. No hay piso, el piso es negro. Ella está tuberculosa, está muriendo, se paró. Esto. ¿Se paró o están viendo? Uy, otra vez. Estamos viendo. No, no Uy, están ahora viendo. sí se paró. Sí, ya se empieza a parar. Bueno, lo que es que es muy importante ese final, porque él cierra de una manera muy, muy particular. Él cierra la, la ópera alzando, como les dije, el telón y mostrándonos a nosotros mismos espectadores. Somos parte de ese juego que ocurrió, de todo lo que ocurrió allí. Bueno, déjame ver si logro retomarle. Si no, bueno, gente, yo no se los cuento y me creen. Se me hace. Ok. Te voy a pedir de nuevo el pase, Patricia. Aquí estoy. Ajá, ¿Dónde está? Aquí está. ajá. Voy a compartir y voy a la diapositiva. Bueno, vamos a estar así. Yo después arreglo esta computadora a ver si para la próxima sesión no tenemos este rollo. Ok. ¿Están viendo o no? Sí. Vamos a ver si logramos ver el finalito y si no, bueno, pasamos a lo otro. Es que me parece que es inteligente de parte de él hacerlo así. Aquí se ve un poco, ¿no? Como enderezan, para decirlo de una manera, el panel de espejos ahí, ¿ven? Cómo está moviéndose el panel, la pared de espejos. ¿Y qué vemos nosotros al director de la orquesta? Señores, esta es una historia, esto es Verdi, y encienden las luces de los espectadores. Y al final la serpiente se muerde la cola y simplemente estamos ante la expectación, el espectáculo de cómo se veía una mujer en el siglo XIX. Y eso me parece muy hermoso y muy inteligente porque da mucho que pensar. Porque uno se pregunta por qué los espectadores del siglo XIX querrían ver la historia de una prostituta. Si las morales, etcétera, etcétera. Bueno, ahí termina Macerata. Se finí. Entonces, vamos a pasar a otra cosa. Sí, vamos a ver una cosa completamente diferente ahora, que es lo que yo llamo el teatro desnudo. Bueno, en fin, para hacer un poco el resumen de lo que teníamos acá, nosotros vimos a estos personajes, estos hombres del teatro que dentro del teatro mismo hicieron una transformación profunda
usando absolutamente la maquinaria teatral en toda su extensión y sobre todo en el caso de Svoboda, que fue el maestro de utilizar cualquier recurso que tuviera, él podía utilizarlo. Voy a buscar para pasar de nuevo a lo que vamos a ver ahora, que es no históricamente lo que sigue. Atención, porque yo no en ningún momento estaba buscando eso. Yo no he hecho un recorrido histórico, he hecho un recorrido mixto. Un recorrido donde a veces es histórico, a veces es otra cosa. A veces es un recorrido más intelectual. Y aquí vamos a entrar en un problema grave ahora. Y en mucho bla bla y a lo mejor hay menos imágenes porque llegamos a un momento muy extraño. O una de las líneas, lo que yo quiero que se vean como los ríos, los grandes ríos, las grandes líneas de desarrollo de la relación de las plásticas con el teatro. Y dentro de esas líneas está esta que vamos a mostrar ahora nosotros, que es lo que yo quiero llamar teatro del desnudo o teatro desnudo. Y que es esto que vamos a ver ahora. Cuando estén listos me dicen si ya se ve la imagen. Sí, ya se Y se ve. ve. Ok, Listo. vamos a esperar que abra el PowerPoint. Ok, teatro desnudo. ¿Por qué teatro desnudo? ¿Y en qué sentido un teatro desnudo? Porque es un teatro que va a mostrarse tal como es por dentro y que va a tratar de romper sus propias barreras. Es un teatro que se dice, por un lado, yo no quiero no quiero artificios. No quiero artificios. Quiero que sea lo más esencial. El actor, el espectador y nada. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿eso significa que las artes visuales, que todo lo visual desaparece? No, porque la desaparición de un elemento no significa la desaparición de una estética visual. Todo lo contrario. Significa, yo diría, una agudeza más profunda en cuanto a lo visual, a lo plástico. Pero también, por otro lado, hay el artificio en la medida que ese artificio me sirva a mí para mostrar el funcionamiento mismo de lo que yo soy y me desnude y me diga yo soy teatro, yo no soy. O yo dejo de ser teatro porque quiero convertirme en otra cosa. Y entramos en un terreno muy extraño, porque entramos en un terreno de los límites del teatro y de los límites de la plástica. Porque la plástica también se puso durante todo el siglo XX, ella se puso a reflexionarse, a decir, ay, ¿cuáles son mis límites? ¿Hasta dónde? ¿Qué? ¿Un caballete? ¿Una escultura? ¿Yo qué soy? Y aparecieron una cantidad de movimientos plásticos que tienen que ver con el performance, con el happening, con todo este tipo de cosas, que a fin de cuentas era una reflexión. Entonces son muy reflexivos y a veces uno dice, pero aquí falta forma, como en el arte conceptual. El arte conceptual es fundamentalmente un arte donde lo más importante es el concepto antes que la forma como yo plasmo ese concepto. Cosa que es totalmente falso, porque yo para hacer arte conceptual necesito un cierto mecanismo plásticos y externos que digan esto es un arte conceptual. Busca el concepto, no busques la forma. Por lo tanto, siempre hay una forma. No sé si me estoy explicando. Lo que viene es enredado. Vamos a prepararnos. Y porque además vamos a hablar de Artaud, que es lo más enredado que ha hecho el teatro en toda su vida. Teatro sintético, teatro desprovisto, teatro inmediato, teatro esencial, teatro pobre, teatro invisible, teatro efímero. Y para ustedes contar la cantidad de apodos y fórmulas y apellidos que se le dio al teatro durante el siglo XX. Todo el mundo quería hacer un teatro a su medida de su preocupación, cosa que es muy válido y cosa que nos ha dado el placer de tener un siglo XX completamente lleno de ideas, de ideas y ¿cómo decir?, de proyectos estéticos que van mucho más allá del arte del teatro. Y donde incluso dice, quiero dejar de teatro, quiero convertirme en otra cosa. Vamos a ver qué pasa ahí. Icke et nunc, aquí y ahora. El aquí y ahora, el Icke nunc en latín, ha sido como una marca muy importante en lo que se refiere a la transformación del teatro en el siglo XX. Yo no quiero las evocaciones, yo no quiero la metáfora que me habla yo quiero que la metáfora se me realice aquí y en este momento. Y Antonin Artaud comprendió eso muy bien. Comprendió que la única manera de ir más allá, de trascender el aquí, era justamente colocándose en el aquí y en el ahora. Que no había que evitarlo, sino que a través de él era la puerta que nos permitía pasar a otra cosa.
Y bueno, vamos aquí, hay cosas muy simpáticas, hay cosas muy absurdas, hay de todo, ¿ah? Venga, porque no vamos a completarlo hoy, vamos a ver solamente hasta todo y después la próxima clase vamos a ver ese ya lo que pasó después en la segunda mitad del siglo XX y ver algunos casos que yo quiero como que sirvan como de conclusión, exactamente. La performance o la acción artística. Ese es lo que nos va a guiar. Es la ejecución, el arte en ejecución, el arte en acción. En fin, el concepto más o menos creo que lo tenemos nosotros claro. Sí, todo el mundo dice, no, yo sé lo que es un performance. Y cuando vamos al grano decimos, ok, vamos a definirlo. Ahí, difícil definición. Hay una definición que dice que es una obra de arte o muestra artística creada a través de acciones realizadas por el artista u otros participantes. Y digo, ya, espera, no estoy entendiendo. Pudiendo ser en vivo o documentada. Ah, bueno, pero entonces, espontánea o escritas. Pues entonces, es todo. Presentada a un público dentro de un contexto de bellas artes. Ah, entonces no son artes del teatro, son artes plásticas. Tradicionalmente interdisciplinario. Con lo único que me quedo es con lo interdisciplinario, porque todo lo demás, seguramente cualquiera va a tener una crítica a ese concepto. Es decir, bueno, pero ¿cómo que de bellas artes? Bueno, es vivo, o sea, que puede ser cualquier cosa en realidad. Y bueno, el siglo XX es cualquier cosa en el sentido positivo, es todo. Muchas cosas se agregaron, lo que hizo ampliar muchísimo el panorama y pasamos a una época que se llamaba posmodernidad, que justamente quería decir, yo el pasado no lo anulo como hicieron los renacentistas, yo no desecho el pasado como hicieron el comienzo del siglo XX, sino que yo voy a usar todo. Yo de todo voy a hacer todo. Y ahí es donde nosotros entramos en unas dificultades de definición. Entonces, otra opción sería que nosotros nos pusiéramos a ver esta cuestión, cómo vamos a tratar de ver los ingredientes de esto. Movimiento del siglo XX, toda esta performance, todas esas performáticas del siglo XX, no existió antes. Bueno, no, en realidad no. Sí, ya podía decirse que en la comedia del arte había algo de performance, sí, había algo de ejecución, de improvisación, pero bueno, está dentro de un contexto bien claro y no es lo mismo en realidad. Entonces sí, es un movimiento del siglo XX. Vinculado o desvinculado a las artes escénicas, yo creo que está desvinculado porque está desvinculado porque se hacen unas galerías de arte, en espacios no teatrales, sí, pero es que hay mucho teatro que se ha hecho y hoy en día yo he visto obras hechas en galerías de arte, justamente con la obra del pintor al lado, y es una obra de arte. Yo vi una obra de Tim Crouch, un inglés, que era justamente con un cuadro y todo daba vuelta alrededor del cuadro, y era una obra de teatro en un museo. O sea que eso era teatro, eso era esto. Y bueno, entonces si está vinculado, no sé, bueno, dejemos eso ahí. Sí, está y no está, en realidad. Igual que con las bellas artes, está muy vinculada a las bellas artes, pero, y se aleja de la representación escénica, pero ¿hasta qué punto se acerca o no? ¿Hasta qué punto es o no? Es efímero y único, pero todo el mundo en el teatro sabe que cada presentación es efímera y única. Que yo monto Macbeth y la presento hoy, pero yo sé que esa presentación al día siguiente es diferente y que una vez que termina la temporada eso se acabó. O sea que eso es único, eso lo sabemos. O sea que de nuevo vemos que es como complicado. Sin fin de entretenimiento, más bien de ruptura, interrupción o distorsión, sí, pero el teatro también ha tenido eso. Hay un teatro de entretenimiento, pero hay un teatro también que es de interrupción, de distorsión de la realidad, de ruptura con el espectador, con sus conceptos. Ok, experiencia visual y conceptual. Muy bien, podemos aceptarlo, pero también tenemos casos de teatro así. Hoy en día el teatro se ha habido por ahí también. Desafío a menudo al público. Sí, desafía al público, es verdad, pero cuando tú ves la obra de Peter Handke que se llama Insulto al público, entonces eso que es un performance escrito por un autor. O sea, estamos en los límites. Una vez que nos metimos en la zona suburbana, ahí puede pasar cualquier cosa. Entonces no estamos más o menos así como, no sé, en Plan de Manzano, ¿qué se llama? Bueno, algo así, una zona suburbana, una zona alrededor de la ciudad que no es la ciudad y donde puede pasar cualquier cosa y donde puede haber cualquier cosa. Rompe las convenciones, bien. Y aquí hay dos elementos al final que sí quisiera un poco tomarlo más en cuenta. El artista es el arte. O sea, el artista
es el arte. Sí, conceptualmente lo puedo entender a nivel práctico. Yo veo alguien que hace un performance y que es un performance y es la obra de arte. Pero también yo puedo ver una cantante de ópera, ella es el instrumento. Ella es la obra de arte, a fin de cuentas, una bailarina. Porque son artes del performance. Recuerda que el arte escénica son artes de la ejecución. Y todos somos artistas. Significa dos cosas. No que todos podemos hacer arte, sino que todos nos podemos convertir en parte de una creación artística. Lo que yo veo en todo esto es una posibilidad, a lo mejor, de radicalización de todo esto. Y cuando todo esto se radicaliza, entonces sí entramos en una zona mucho más sabrosa, diría yo, o una zona donde realmente las respuestas no son tan fáciles ni tan evidentes. Estoy siendo muy teórico, yo lo sé, pero esta clase creo que va a ser un poquito así. Vamos a tratar de que no se haga muy pesada. Va a ser un poco, va a ser en el tiempo. Yo le dije a Patricia que iba a intentar hacerlo en el tiempo, no quedarme 3 horas hablando. Vamos a intentarlo. Rosly Goldberg, que en su libro Performance Art, dice esto que me parece lo que no hay más nada que decir si esto. Por su propia naturaleza, la performance escapa a una definición exacta. O sea que es indefinible. O en tu caso, exactamente definible. No se va a poder hacer. Exacta o sencilla, más allá de que es arte vivo hecho por artistas. Es muy poco lo que nos está dejando. Cualquier definición más estricta negaría de manera inmediata la posibilidad de la propia performance, claro, porque ella se niega a sí misma. Ella dice, yo no soy definible. Es como que vamos a ver en el caso del Dada. El Dada dice, yo soy antidadaísta. Entonces, si el Dada es antidadaísta, ¿qué es el Dada? Y ahí entramos, eso es lo bueno, eso es lo sabroso de esto, eso es lo rico de todo esto, que uno dice, bueno, yo voy a jugar con esto hasta infinito. Entonces, las posibilidades, pareciera que el arte del siglo XIX, comienzos empezandito del XX, bueno, y todo el XX luchaba contra sí mismo, y esta gente del performance, o que vamos a llamar de teatro desnudo, estaba luchando por abrirse posibilidades y que no se estancaran las cosas. O sea, hay un sentimiento de estancamiento. Cuando esto ocurre es porque los elementos que tenía en las manos para dar respuesta a mis angustias, a mis necesidades, no me están funcionando. Y yo tengo que agarrar otra cosa, tengo que irme a otro lado. Bueno, ya me olvido de todo esto, me olvido de una definición. Puesto que recurre libremente a cualquier número de disciplina y medios de comunicación, literatura, poesía, teatro, música, danza, film, video, etcétera, etcétera, en busca de material, los despliega en cualquier combinación posible. Eso sí es verdad, eso lo hemos hecho. De hecho, ninguna otra forma de expresión artística tiene una manifestación tan ilimitada, puesto que cada intérprete hace su definición particular en el proceso y la manera propios de la ejecución. O sea, yo soy el arte, yo soy mi disciplina. Eso es, evidentemente, dos cosas. El egocentrismo más grande, y de hecho, el performance es profundamente narcisista, profundamente egocéntrica. Es un ingrediente. Si no, piensen en Joseph Beuys, uno de los grandes elementos del performance o del arte performático o el arte del siglo XX, que es yo diría, un autosuficiente, un narciso. Todo lo que hace es yo haciéndolo. Incluso destruyéndose a sí mismo cuando, no sé si ustedes, vamos a hablar mañana un poquito de él, pero me parece interesante porque él hace cosas insólitas, ¿no? Es un artista que, por ejemplo, se va a los Estados Unidos y con un performance, una obra de arte performática que se llamaba Yo amo América y América me ama. Pero él había jurado, él es alemán, él había jurado no pisar por la guerra de Vietnam el suelo americano. Y él llega en un avión y lo envuelven en fieltro, y después les echo el cuento del fieltro, y lo meten en una camilla. Y sale del avión a una camilla envuelto completamente a una ambulancia. Él no ve Nueva York. Lo llevan al museo, lo sacan de la camilla envuelto completamente sin ver nada y lo colocan en una jaula con un coyote. En la jaula con el coyote él vive, creo que es una semana, algo así, conviviendo, alimenta al coyote, y al final la idea era reencontrarse con la América salvaje que representaba el coyote y al final terminar abrazado al coyote. Eso fue todo. Lo vuelven a envolver en fieltro y lo vuelven a mandar en las mismas condiciones para Alemania. Evidentemente es lo más narciso posible, yo y el coyote y yo.
Bueno, el coyote es personaje secundario en la mente de él. Y sin embargo, es un tipo súper interesante todo lo que hace, porque va a tratar de poner en cuestionamiento absolutamente todo. Entonces uno dice, bueno, lo que estaba haciendo él es una obra de teatro. Sí, bueno, hay un actor, sí es verdad, él y el coyote, y ahí los espectadores que llegan a ver en el museo a él viviendo, se está representando a sí mismo según las reglas del teatro. Todo lo que ocurre en el teatro es resemantizado, o sea, se convierte en sentido, adquiere significación. Entonces él se significa a sí mismo como una botella de Coca-Cola. Yo les muestro a ustedes una botella de Coca-Cola y hago así y todo el mundo sabe que estoy ostentando la botella para decir, dame una botella de Coca-Cola, por favor. No es el objeto se dice a sí mismo. Y el boy se estaba diciendo a sí mismo montado en su jaula. Y así todas las loqueras que hacía, vamos a llamarlas loqueras, que marcó profundamente todo el arte del siglo XX, uno de los grandes artistas del siglo XX en ese sentido. Y porque dejó las cosas, se fue a los límites de todo. Incluso él iba, cuando hacía algunas exposiciones en la calle o algo así, se iba y firmaba pedazos de tela o cosas y se los entregaba al público con su firma y la gente agarraba eso y digo, yo tengo un voice. Yo tengo una obra de ese gran artista, que es su firma. Nada más, porque es un pedazo, no hay una intervención de nada. Era como la destrucción de sí mismo, pero en realidad en la destrucción de sí mismo se estaba reconstruyendo a sí mismo como un star system del anti-system. Y aquí caemos en esto, que fueron los primeros en que empezaron con esta jugada, este jaleo, con esta cosa. ¿Qué fueron los futuristas? Unos señores italianos muy raros. Esto es un movimiento que yo me voy a quedar un rato en él porque me parece extraordinario, pero ha sido relegado un poco, yo pienso por dos razones. Primero, porque no tiene a lo mejor unas obras contundentes que mostrar, a pesar de que hay cosas muy hermosas. Esta es una obra, la de ustedes, futurista, que tiene mucho que ver con el cubismo, todo esto. Y otra razón es porque su gran creador, Marinetti, que creó el primer manifiesto futurista, que fue un italiano, millonario, afrancesado, también fue el quien redactó el manifiesto fascista. Y yo creo que le están cobrando duro toda esa alianza con el fascismo. Pero una Italia en este momento, antes que surgiera el fascismo como tal, es muy extraño. Vamos a verlo un poquito y ver lo que hicieron y algunas cosas insólitas que ustedes van a decir, aquí está por lo menos el 50% de las cosas que después sucedieron, que incluso Boyce, hasta cierto punto. Claro, con otros ingredientes que son desdeñables. Antes de eso, hablemos de este señor. Tú vas para adelante y para atrás. Sí, es que es así. Porque si yo no hablo de Alfred Jarry y de Bourret, no vamos a entender las estéticas teatrales del siglo XX. Imposible. Y no vamos a entender todo esto porque este fue el primer señor y no fue en el siglo XX, fue en el siglo XIX, finales del XIX. Alfred Jarry escribió una obra llamada Bourret, que es una de las obras emblemáticas de la transgresión y de lo que se llama la literatura cloaca, literatura sucia. No llega a la sociedad de Aristófanes o de autores más contemporáneos, pero sí hay un gran placer por lo escatológico y lo feo. Y este señor, que ahí vemos la imagen de lo que sería el rey Ubu Rey, que tiene aquí este dibujo hecho por el mismo Alfred Jarry. Sus decorados fueron hechos por nada menos que por Bonnard, Vuillard, Toulouse-Lautrec y Sérusier. Bonnard es el único que me extraña en esta lista, porque realmente no sé qué tiene que ver Bonnard con todo este movimiento. No, esto no fue un movimiento con este hecho aislado. Hay obras como aisladas que nacen solas y que anuncian lo que va a venir. Y este es un caso. Esas son son obras videntes y no en ella misma no tienen la pretensión de serlo. Porque no es la pretensión de Alfred Jarry hacer una obra que diga, he aquí el siglo XX lo que va a ocurrir. No. Él sencillamente estaba en un liceo, cuando era liceísta, él se burlaba de un profesor que se llamaba Hébert, y el profesor de física, y era el profesor estúpido, que todos los estudiantes se burlan de él, y lo odian porque es como la estupidez humana. Y los estudiantes, los muchachos del liceo se burlan de él y escribieron una epopeya basada en
en la historia francesa que se enseñaba, y se llamaba el profesor Ebon, y después terminó siendo el profesor Ubu, como dicen en francés, y Bourrey se convirtió en la imagen de la decadencia de la política y la cultura de Europa, un poco oliendo lo que vendría después como guerras mundiales, la primera y la segunda. Firmin Gamier, que fue el actor que interpretó el personaje cuando comienza la obra hay un momento que el actor se acerca al primer plano y en 1896 dice merdre, o sea, mierda. O sea, es una palabra que es impronunciable. Y que sea la primera palabra que dice el personaje ocasionó un revuelo. Fueron solamente dos funciones. Y esas dos funciones marcaron esta obra como un hito importantísimo que después toda la gente que sigue siempre da referencias a él. Incluso Artaud, ya veremos después cómo se refiere a Alfred Jarry como el hombre que realmente puso el primer pie sobre el universo de un teatro desnudo, un teatro crítico a lo social y crítico a sí mismo. Hay que decir que la historia es la historia de un dictador, es la historia de cómo Ubu se hace rey y cómo masacra, y es un hombre de una crueldad infantil, pero muy infantil. Y él, en la obra, él va despedazando completamente todo lo que tiene que ver con la cultura. Empezando por el teatro. El teatro de la época, el teatro romántico, de 5 actos, las grandes obras de Shakespeare, eso era como lo considerado el gran teatro. Pero sentía esta gente, Alfred Jarry y sus amigos, que esa estructura artística no le permitía a él decir lo que él tenía que decir. Y se fue hacia lo más, de nuevo, suburbial posible, hacia los suburbios del teatro, y escogió lo menos importante, lo menos grandioso del teatro, que es el teatro de títeres y marionetas, y su obra está montada sobre un espíritu de teatro de marionetas. Teatro de seres fantoches sin ningún tipo de psicología, y la obra se llama Ubu Rey, como como una ironía a Edipo Rey, la gran obra. O sea, cuando uno dice Edipo Rey. Y en medio de la obra uno va descubriendo a Hamlet, va descubriendo a Julio César de Shakespeare, va descubriendo a Víctor Hugo, los grandes dramas de Víctor Hugo, va descubriendo la gran cultura puesta en ridículo, diciéndole a ustedes, no, ya no pueden hablar más, tienen que callarse, nos toca a nosotros, los pequeños, los pobres, la merdre, hablar y decir nuestra palabra, porque es que nosotros no podemos decir lo que queremos decir si tenemos un aparato tan grande como una obra romántica de 5 actos. No podemos, necesitamos justamente una obra, y la obra Ubu Rey es una obra en 5 actos. Pero no son 5 actos, ahí no hay 5 actos nada. Dice, obra de teatro en 5 actos, y usted va a ver los 5 actos, no hay nada de 5 actos, es mentira, es una burla. Se está burlando de nosotros, se está burlando de los dramas románticos, se está burlando de Shakespeare, se está burlando de Racine, de Corneille, de la cultura. Tanto se burla de todo, de la filosofía, de la física, de las artes, de la ciencia, que la obra comienza con una gran cena, y me van a permitir que me extienda aquí un poquito porque es importante, yo creo, para entender la ruptura que después van a hacer estos otros señores. La cena que prepara la esposa de este señor, que es una mujer horrenda y fea, que le dice madre, él lo llama el padre Ubu, y ella le llama la madre Ubu, o el padre en el sentido no de padre, sino es la forma como en la época llamaban a la gente mayor. Como decir no sé, el pure Ubu, o el señor Ubu, don Ubu, exactamente, algo así, pero una forma más familiar. Y la madre Ubu prepara una cena que es asquerosa. Dice, ¿cuál es el menú? Y ella da el menú, y cuando uno lee el menú, uno dice, claro, la gastronomía en Francia es un elemento básico en la cultura francesa. Cuando Jarry escribe el menú, tú dices, esto no tiene patas ni cabeza, esto es lo más... Dice, hay unas costillas de rastrón, dice que es un rastrón, es una especie de ratón con una R en el medio y una S. Eso no existe. Luego pone helado y, ¿cómo se dice esto? Coliflor a la mierda. Y uno de los personajes dice, a la mierda, yo no quiero comer eso, quítele la mierda, yo no me la voy a comer. Y ella, para sazonar la comida, trae el cepillo de limpiar la poceta
y con un balde y va sazonando de mierda toda la comida. O sea, es un universo completamente que nos destruye absolutamente todo, 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 todo. Incluso el lenguaje lo destruye, porque decir mierda, y luego él no habla de orejas, sino de onejas, porque el padre Ubu es una especie de alguien que no habla bien, no es que no hable bien, sino que está destruyendo completamente la gramática. Entonces estamos ante la destrucción de la cultura y eso es lo que les va a encantar pues a los que nos van a seguir. Aquí vienen dos imágenes, una a la izquierda una imagen pictórica, pero no es así, eso, y a la derecha una reconstrucción de lo que puede haber sido aquel personaje, pero no son de época, ninguna de las dos imágenes. Ahora, la mierda es un manifiesto en el fin de cuentas. Es un manifiesto que es, un manifiesto es decir lo que yo quiero hacer, pero decir que eso es lo que yo voy a hacer también, decir que eso es mi programa artístico. Y a fin de cuentas, lo que crea Ubu Rey es un manifiesto, no manifiesto, ¿cómo decirlo? Manifiesto de por sí. La obra en sí misma es un programa de lo que hay que hacer. Hay que destruirlo todo. Hay que destruirlo todo, el poder, la generosidad, los valores humanos. Todo eso está destruido en la obra de forma cómica. Ubu es tan cruel y tan infantil que tiene un palito, que es el palito que él usa para meterle por las orejas el palito a la gente y destruirles el cerebro. Pero es cómico la obra, ¿eh? Atención, no es una obra seria, es una obra cómica. Bueno, aquí tenemos nosotros luego Marinetti, nuestro amigo Marinetti, que crea un Rey Bombans en el año de 1909, unos añitos después del Padre Ubu, y que es el año en que aparece el Manifiesto Futurista. Y esa es una imagen que se hizo para la edición de la obra. Como ven, hay una deuda de Marinetti a Jarry. ¿Qué dice? Esto es un poquito larguito, pero yo creo que es interesante, porque es muy, por eso le dije que hoy va a ser un día de mucho bla bla y poca imagen, pero le tengo algunas imágenes y algunos videos, no se preocupen. Marinetti, en ese manifiesto del futurismo, que es bien de 1909, dice, oigan lo que dice porque es muy interesante, nuestra pintura es el primer manifiesto del siglo de los manifiestos, porque entonces el siglo XX iban y hacían todo Marinetti, hacían cualquier cosa y hacían un manifiesto. Él tiene un manifiesto de la pantomima futurista, del teatro futurista, del cabaret futurista, tiene todo. Y bien interesante, por cierto. Nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Es muy agresivo, pero también es muy agresivo todo el performance del siglo XX. 4. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de velocidad. La velocidad para ellos, al futurista, era fundamental, porque estaban descubriendo la velocidad que eran aquellas como trenes viejos que hoy en día iban a, no sé, 50 por hora, pero en ese momento a lo mejor eso era el movimiento. Y ellos veían la máquina y el movimiento como el futuro. En la 7ª dice, no hay belleza sino en la lucha. Eso es muy raro, pero también ese aspecto combativo va a estar en hasta nuestro siglo XXI, ¿eh? En todo este arte que quiere como luchar y poner en condiciones la realidad. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. Insulto al público, el living theater, todo eso es lo que hemos visto. La pintura ha de ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas, bla, bla, asalto, etcétera, etcétera. Y aquí empieza a ponerse un poquito más fascista él, ¿no? Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo. Caramba. El militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Ajá. Queremos destruir y quemar los museos, las bibliotecas, las academias, las academias variadas y combatir el moralismo, el feminismo y todas las demás cobardías oportunistas y utilitarias. Es muy fascista como pensamiento, pero es radical y no tiene miedo. Es un señor sin miedo. Ese señor es un señor bastante altanero, por cierto. Ya durante demasiado tiempo, dice el manifiesto, Italia ha sido un mercado de antiguallas. Nosotros queremos liberarla de los innumerables museos que la cubren toda, de cementerios innumerables. O sea, es un rupturismo, es un radicalismo muy fuerte lo que plantea este señor. Y eso lo vamos a ver nosotros en el texto. Y eso ya está en el programa, claro. Él le da la vertiente
fascistoide, y yo creo que ahí es donde ellos pecan, y pues sencillamente todo lo que hicieron, que hay cosas maravillosas, quedó un poco en el olvido debido a esto. Una de las cosas que hacían, y esto es un elemento importantísimo, son les serate futuriste, las soirées futuristas o las veladas. Eso lo hacen mucho después los dadaístas, los surrealistas, y todo el siglo XX se pasó haciendo veladas o encuentros, o el performance se constituía en una especie de elemento al cual había que acudir como quien acude a una fiesta o un hecho social. Hubo una en Trieste, hubo en Turín, y ahí tienen una caricatura de lo que pudo haber sido. A ellos, por encima lo hablo. En Turín fue interesante porque en Turín estaban peleando los italianos contra los austríacos, que había una tensión muy fuerte por territorios, y ellos hicieron una cosa muy anti-austríaca. Los austríacos se molestaron, los pusieron presos, arresto, en fin. Entonces eran muy combativos, muy combatientes. Y al final la gente les tiraba papas y productos vegetales que conseguían en el mercado podrido, y Marinetti hizo un manifiesto que se llamó Manifiesto Placer de ser abucheado. Ya es una especie de, bueno, quieren burlarse de mí, quieren pitarnos, abucharnos, muy bien. Hay un placer en esto, y yo siempre hay una especie como de vuelta otra vez en una actitud que marca muy todo el siglo XX. Aquí vemos un poco más grande esa imagen de lo que fue ese primer manifiesto, esa primera esa serata futurista. Aquí vemos él de nuevo como un manifiesto. Y me parece muy interesante porque él hace un manifiesto del teatro de variedades, o sea, del cabaret, de esas fórmulas teatrales que son totalmente suburbiales, del suburbio, de las afueras, que no es no es Racine, Corneille, Shakespeare y Víctor Hugo, no, eso es una gentuza que hace unas variedades dice, ahí está el futuro del arte, tanto pictórico como el arte teatral, porque no tienen tradición, ni maestro, ni dogma, no hay nada. Es un poco antiintelectual, un poco antiformativo, pero que permitió que gente como Boyce dijera, yo soy la obra de arte, yo no necesito de Da Vinci para entenderme, yo no tengo tradición, yo creo mi propia tradición. Y eso es muy radical y sumamente interesante. Y en nuestra época, se imaginarán, cuando ya no tenemos para dónde coger. Y casi que vemos como, ¿y ahora qué hacemos? Ya hicimos todos los manifiestos habidos por haber, y yo le comentaba hoy a Patricia justamente eso, que hoy en día no hay casi manifiestos, no hay principios de nada. La gente tiene terror a lanzar principios, tal vez porque los principios terminan siendo como cortapisas o como cajas donde me voy a encajonar y no quiero etiquetas. Entonces, en cambio, en esta época, Marinetti así escribía, hacía algo, manifiesto de las variedades, manifiesto de que me abucharon, manifiesto de esto, todo el día. Yo creo que ese hombre hizo como 20 manifiestos en toda su vida. Imagínate, un manifiesto debe ser uno por persona, por vida. Yo creo en el reparto de los manifiestos, no, él no le importó. Creo que era un tipo un poco extrovertido. Decía que el teatro era multidisciplinario, las variedades, quiero decir, el cabaret, había cine, acrobacia, canciones, y sobre todo imbecilidad, tontería y absurdo, que insensiblemente empuja la inteligencia hasta el borde mismo de la locura. Ubu Rey, ustedes leen Ubu Rey, es la cosa más absurdamente estúpida y tonta el personaje. Todo lo que ocurre es completamente estúpido. Y como cuando él va a dar el golpe de estado para tomar el poder, matar al rey, él dice, tengo un plan. Y el plan que tiene, miren lo siguiente. Yo voy a dar una señal. Y ustedes están pensando, bueno, ¿qué señal dará? Le voy a dar un pisotón al rey. Él le va a doler el callo. Él va a empezar a pegar gritos. Y cuando vea al rey pegando gritos, ustedes lo matan. Esa es la gran escena, que no es más que la muerte de Julio César de Shakespeare, burlada por Jarry en Ubu Rey. Y esto es lo que está diciendo nuestro amigo Marinetti. Ausencia de argumento. Exactamente. No hay escritura. Es el aquí, ahora que tiene que ocurrir. No que yo me lo inventé. Eso es una falacia en realidad, porque siempre hay un argumento, y si no, el público termina recreando el argumento. Y cuando hablemos del Dada, veremos algo de eso. Él obliga al público
a colaborar, dejar de ser estúpidos mirones, porque así los llama, estúpidos mirones, oye, como es de agresivo. La acción se desarrolla en el escenario, en los palcos, en las butacas. Esto es antiacadémico, primitivo, ingenuo, descubriendo la simplicidad de los medios, destruye lo solemne, destruye lo sagrado, lo serio, lo sublime, el arte con A en mayúscula, en fin, es un arte radical. Y estamos hablando, en este caso, de 1913. Todavía no hemos llegado todavía a lo que siguió después. Y que conocemos como los grandes movimientos de performáticos y happening en el siglo XX. Aquí vemos en la música. Esto es muy cómico porque él hacía una cosa llamada un poema, el Zaid de Tum Tum. Eso parece casi como si fuera un... y la cosa suena ra. Bueno, por el estilo. Nosotros ya llegamos a eso, ya lo superamos. Y la cosa suena ra. Ya oí esa canción, Scooby-Doo Papá, ¿no? Me imagino que esa parte de cultura popular la tiene. Bueno, esto es más o menos lo mismo. El arte del ruido, dice que el ruido llega a un dominio supremo sobre la sensibilidad de los hombres. Y lo que ven abajo es uno de los amigos de él que creó una especie de aparato de cacofonía, que tiene un nombre rarísimo, que no recuerdo, pero que es para hacer ruido, para crear una música de los ruidos. Después cuando nosotros vemos posteriormente el desarrollo de la música en mitad del siglo XX, cómo se usaban los ruidos, los sonidos en la calle para construir la música. Eso tiene un nombre, se me olvidó, se me fue el nombre ahorita. Música concreta, ¿es que llaman? Algo así. Y después empieza el sintetizador, etcétera, que mezclan cosas. Pues aquí lo tenemos. Aquí tenemos en el Scooby-Doo Papá. Y aquí les tengo la sorpresa. Esto que está acá en italiano, ogni 5 secondi, canoni da assedio, sventrare spazio con un accordo tantum, es un poema de él. Muy bélico, 5 cañones, cada 5 segundos los cañones de asedio revientan el espacio con un Scooby-Doo Papá, algo así por el estilo. Y ahí sigue con cosas muy onomatopéyicas y de guerra, etcétera, etcétera. Déjame ver si lo podemos escuchar. Espero que sí. Un pedazo por lo menos. Vayan siguiendo la letra. Ahí viene. Ogni 5 secondi, cannoni d'assedio, entrare spazio con un accordo. Pam, pum, pum. A un tiramento di 500 echi per affannarlo, sminuttarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pum pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare, scoppi, tagli, pugni, batteria tirata. Violenza, ferocia, regolarità. Questo basso grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. Furia, affanno, orecchie, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, taratatà delle mitragliatrici, svegliare per di piatto, sotto morsi, schiaffi, pit-tac, puntum, vittorie, salti, 200 metri. Bueno, sigue así. No lo vamos a ver todo. Pero ok. Eso es lo que él propone como sonoridad para el siglo XX y vemos qué dio después. Ok, por otro lado, la parte mecánica, que para ellos era muy importante, y aquí tiene que ver mucho con Craig, él crea Giacomo Balla, que es un pintor de la época, pintor muy importante de ese movimiento futurista, crea una máquina tipográfica, que es dos personas que hacen una parte de la máquina y tratan de recrear una tipografía sonora. Y él crea una escenografía, que es esta que ven acá ustedes, que esta es la escenografía para ese espectáculo, y aquí vemos lo que los actores deberían hacer, como la partitura, que es mover los brazos y las piernas, etcétera, para que suene algo parecido a esto. Ok, ahí tiene ese espectáculo que se llamó Tipografía. Ya están entendiendo por dónde van los tiros, ¿no? Aquí tenemos otra cosa que para terminar. El teatro sintético. Es un teatro, y esto guía mucho lo que es el performance en toda el happening después. Son cosas muy breves, condensadas, situaciones simbólicas que no da tiempo ni a entenderlas.
porque no hay nada que entender. Eso es importante. Es simplemente estar sometido a un hecho que ocurre. Actos negativos es esto. Entra un hombre entra a escena, está atareado, preocupado, camina con furia. Mientras se quita el abrigo, repara en el público y les dice, no tengo absolutamente nada que decirles. Bajen el telón, grita y se acabó. Eso es todo. O los pies, según telón, que deja ver los pies nada más. El público solo ve las piernas, hay unas acciones allí y al final hay un pie que le da una patada a otro y se acabó el espectáculo. O están llegando unos criados, hay un sofá, un sillón, ellos colocan varias sillas alrededor, como que las traen, que las sillas vienen a visitar el sillón, algo así. Grita el mayordomo una frase ahí inentendible y se van, quitan las sillas, apagan todo y los criados se quedan esperando. Eso es todo. Una cosa que no tiene mayor significación, sino la creación de una angustia de la incomprensión y una angustia de que algo ocurrió y tengo que entenderlo. Y eso es un elemento importante, porque termina siendo muy efectivo a nivel de la creación en los espectadores. Dada. Dada es hijo directo, evidentemente, de esto. Mucho más famoso, mucho más, porque el amor después terminó transformándose en el surrealismo o dando pie al surrealismo, que ya es otra cosa, donde el surrealismo ya tiene formas de maestros de pensamiento, tiene a Freud, tiene a Marx, tiene a Mallarmé, tiene poetas, tiene que los influyen, que son como sus pilares. Aquí no, el Dada es el hombre que ya no entiende, que no entiende nada, que no entiende qué pasó, porque hubo una primera guerra mundial, porque murió tanta gente, por qué esta estupidez está ocurriendo. Y yo creo que nosotros estamos ahorita a punto de un neodadaísmo, un neofuturismo, un neosurrealismo, porque no estamos entendiendo. Y cuando el hombre no entiende, crea formas nuevas o sencillamente dice, nada tiene sentido. Y como lo dijo ya el precursor de todo esto, el Miranda de todo esto, que fue Jarry con su Burrey, pues miren, no hay nada que entender. Y el Dada lo crea Hugo Ball y Emmy Henning, este matrimonio, junto con Tristan Tzara, crean el Cabaret Voltaire, Cabaret del Pensamiento, en Zúrich, en esta época, en el 16. ¿A quiénes tenemos ahí? A una gente muy importante. Wilson Beck, Marcel Janco, Tristan Tzara, Arp, Jeanne Arp, y esta señora, Sophie Teubert Arp, que hizo escenografías. Es provocador, escandaloso, esto es lo más importante, es anti todo. Y él se define así. Dada es una estupidez, Dada no existe. Este movimiento no es nada, es antiartístico, tenemos que destruir el arte, es antiliterario, no somos literatura, es antipoético, no creemos en la poesía ni en la cultura, porque la poesía, la cultura fueron ineficaces en el momento de parar la guerra, de parar la matazón, de parar todo esto, por tanto es un arte inútil. Y es tanto, somos tan inútiles que somos antidadaístas. No creemos en nosotros mismos tampoco, creemos que lo que hacemos es una gran estupidez. Y hay un texto, El corazón a gas, de Tristan Tzara, una obra emblemática, que después la comentaré, que dice, en el prólogo de la obra, que es un prólogo recitado, dice justamente esto. Esto no es nada, esto es un estúpido que escribió esto y ya, se acabó. No se hagan coco con lo que van a ver. Y este es el Café Voltaire actualmente, esa miniatura. Atrás está el escenario donde ellos trabajaron y vamos a ver algunas cosas chéveres aquí ahora. Este es un fotomontaje de lo que sería ese con los personajes. Creo que este es Hugo Ball. Y ya vamos, este es Tzara. No, este es Hugo Ball, perdón. Y están todos puestos. Aquí vemos a Hugo Ball con ese traje que se creó él mismo para hacer una presentación y miren las manos que tiene. Y ya vamos a ver un pedazo de esto. Y aquí lo vemos a él con una cara un poco melancólica. A este Tzara, que fue como el más fuerte de toda esta gente, el más promotor, el más productor de todo esto. Y además escoger una ciudad como Zúrich. Es muy raro todo esto. Aquí vemos en la sala Gaveau de París
ya, ellos después se fueron de Zurich para París, están en una de las salas más importantes a nivel musical de París, una gran sala todavía, y hoy en día es una de las salas más importantes a nivel de musical musical donde van todos los grandes artistas. Y ahí ellos hicieron una soirée, ya no será serata ni velada, será soirée en francés, en dadaísta, donde hacían cualquier disparate, unas obras que ellos escribían, entre ellos, ahí hasta Picasso escribió obras en corte surrealista dadaísta. Aquí vemos la exposición que hicieron ellos, como museografía se ve horrenda, pero bueno, es la época. Y aquí vemos a la señora Hart, que hizo esta escenografía con unos personajes. Bauhaus todavía no soñaba en aparecer, ¿ah? Nada de eso que yo hablamos antes, soñaba. Estos señores fueron los primeros que vieron, y siempre con la idea del muñeco, heredada a fin de cuentas de su precursor, de Jarry. Y aquí vemos una escena del Corazón a gas con un vestuario insólito. Esta obra es insólita. Esta obra se las comento un poco porque yo creo que merece comentario. Merece comentario porque yo la solía, cuando era profesor en la Escuela de Arte, yo solía, estoy revisando a ver si alguien está mandando algún mensaje de esto. No. Solía hacérsela a los estudiantes todos los años porque era una experiencia muy, muy particular. Incluso lo hicimos una vez escénicamente y la grabamos. Entonces pasa que no tengo la grabación acá. Y bueno, y era una versión de estudiantil. Esta obra es la destrucción total. La destrucción total. Ya vimos nosotros como en la obra de Jarry, Ubu Rey, el rey Ubu, él se encargaba de despedazar. Es lo que más le gustaba, despedazar a la gente. Meterles un palito por la oreja y romperles el cerebro, picotearlo, en fin, todo lo echaba a perder, todo lo destruía como un niño malcriado. Y en esta obra, que se llama El corazón a gas, es porque en medio del escenario supuestamente hay un corazón que funciona a gas. Y los personajes son cuello, oreja, nariz, boca, algo me faltará uno, algo así. O sea, no es un ser humano, son trozos de seres humanos que empiezan a dialogar entre ellos y lo que dicen es nada, cosas que no se entienden, que no tienen ningún sentido, cosas que ninguna frase, hay una aparente diálogo que no significa nada. Decía, el amor tiene 30 metros, ¿verdad? Sí, el corazón tiene 35 metros, ¿verdad? Sí, no tiene 40 metros, ¿verdad? No tiene 60 metros, ¿verdad? Y ahí se va, es un pedazo de la obra. O Mandarina y Blanco de España, me mato, un personaje dice eso de repente, sin son ni ton, o sea, una obra así. Pero la obra cuando es escuchada tiene una rítmica que cuando es escuchada funciona a las mil maravillas y la gente se queda completamente conectada con la obra por su funcionamiento simplemente métrico. Y ese es el corazón a gas de Tzara. Aquí vemos esto, quiero que lo veamos porque hay unas imágenes de ellos, es justamente en el cabaret. Y esto está en alemán con subtítulos en inglés. Y espero que funcione porque es lo que más quería enseñarles. Si no se ven los subtítulos, yo se los voy diciendo. Febrero del 16, Hugo Ball funda en esa calle el Cabaret Voltaire. ¿Se leen? ¿Sí, no? Sí, se lee. Se lee, sí. Es kamen auch tatsächlich 3 junge Männer. Der eine war Christian Zara, der andere Marcel Janko und ein dritter Herr, dessen Namen er sich nicht mehr erinnerte, und boten ihre Dienste an. Hans Arp war auch da für die Dekoration. Emmy Henning sang mit ihrer etwas brüchigen, aber sehr überzeugenden kleinen Stimme. Balk spielte Klavier und das Kabarett stand. Ok, no se vayan a reír de la modernidad de esto. ¿Eh? Ellos son unos payasos, pero se lo toman muy en serio. Estas bailarinas que entran todavía se ven en la danza contemporánea, increíblemente.
Hugo Ball. Marinetti. Esto es Marinetti. Ellos mismos aceptan la burla del público. Alemán, francés, palabras inconexas. Y onomatopeyas. Ese es Sarah, si no me equivoco. Que es una coreografía. Las máscaras. Regardez-moi bien. Je suis idiot. Je suis un farceur. Je suis un fumiste. Regardez-moi bien. Je suis laid. Mon visage n'a pas d'expression. Je suis petit. Je suis comme vous tous. O sea, yo soy feo, soy pequeño, soy como todos ustedes. Ahí tienen al público lanzándole la bofetada que no podía faltar. Perdón. Ajá. Nosotros tenemos que hablar de Artaud y Artaud. Ya son las 8, no sé. Esto es más pesado. Yo prefiero dejarlo para la próxima clase. Es corto lo de Artaud, pero es muy filosófico y no tengo mucho material. Y entonces prefiero como introducirlo y como el próximo va a ser mucho más ligero, no va a ser tan pesante las clases. ¿Estamos de acuerdo? Voy a salir entonces de aquí para que nos veamos la cara. Bueno, a mí me parece lo que les mostré, a mí me da mucha risa todo lo que hacen ellos. Me es muy gracioso, pero me parece fascinante a la vez. Me parece porque ellos en el fondo saben que son unos farsantes y ellos lo dicen, somos unos farsantes. Y eso a mí me parece fascinante que el artista puede decir yo soy un farsante. No sé si los artistas intensos del siglo XX posteriores dirían lo mismo de ellos mismos. Somos unos farsantes. Habría que ver. Bueno, lo que va a seguir ahora con nosotros va a ser hablar un poco de Artaud, que es el filósofo, maestro de pensamiento de todo esto. Poquito, no voy a extenderme mucho, pero creo que así como Jarry marca una pauta, Artaud marca una pauta que no podemos dejar de lado. Y en nuestra visión que estamos haciendo de las artes plásticas y el teatro, a veces tengo que quedarme más en la plástica, a veces más en el teatro, porque a veces ellos confluyen de una manera muy rara. Y como les dije, así como el teatro se buscó a su Apia y a su Craig para hacer su transformación desde adentro, las artes plásticas se buscaron su gente, como que dijeron, desde adentro vamos a hacer esto que se llama el happening, el performance, la acción, el body painting, el no sé qué. Apareció, eso explotó. Pero si ustedes se ponen a pensar, si tenemos nosotros a gente como Jarry en cabeza, tenemos a gente como Artaud, y luego tenemos a gente en la plástica como Beuys, que yo creo que es un elemento fundamental, podemos entender un poco y ver la pregunta que yo me hago, ¿y ahora qué hacemos nosotros con todo este acervo? ¿Cómo renunciar a algo que dice yo no soy herencia
Yo no quiero que me heredes. Yo no soy herencia de nadie. Yo soy yo solo. Tomar esa actitud con respecto al todo el siglo XX o retomarlos y hacer una especie de renacimiento del siglo XX. No sé, es la pregunta que yo me hago siempre, porque estamos en una encrucijada cultural, nosotros. Una encrucijada mundial, cultural, lo digo, o que es psicológica, es cultural, es toda, pero como lo nuestro es la cultura, lo artístico, estamos en una encrucijada que tenemos que dar respuestas. Sabremos darla. De repente inventamos un neocriollismo y escribimos otra vez a Doña Bárbara, no sé. Hay que hacerse preguntas. Yo creo que lo importante es hacerse muchas preguntas, muchas de ellas van a ser incorrectas y nos van a llevar a sitios incorrectos, pero eso es lo que queda, no nos queda de otro. Bueno, gente, traté de cumplir con los horarios, me pasé un poquito, no importa, una media horita, pero yo la semana que viene va a ser más un poquito, les prometo, aparte de dar todo, un poquito más divertida y con muchas imágenes. Voy a tratar de bajar todos los videos lo más que pueda. Yo lo hago, pero algunos se trancan. Los bajo de tamaño para que fluyan mejor en internet. Y nos vemos la semana que viene. Buenísimo. Patricia, ¿estás ahí? Sí, estoy Genial. aquí. Buenísimo, Me Orlando. despido entonces de todos ustedes. Excelente clase, Orlando. Chao. Buenísimo. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, Abrazos. Orlando. Chao. Gracias. Chao. Chao. Besos y abrazos. Muchísimas gracias por todo. Súper interesante. Qué bueno que les gusta. Excelente. Estoy in love. No, Me esta voy. clase es para volarle los sesos a cualquiera, de verdad. Sí, yo creo que sí. No. Esta particularmente me encantó. Muchísimas Sí. gracias. Bueno, gracias a ustedes Chao. por escucharla. Chao, chao. Descansen. Luego, gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Bye. Todas. Aló. Sí, o disculpa, es que me agarraste al final de una clase online, pero no te iba a dejar de atender.